Olá, querido irmão, irmã, você que está participando aqui mais Hola, uma vez querido deste. hermano, querida hermana, usted que está participando una vez más de este tutorial con relación al alimento diario, este libro tan importante que el Señor nos ha dado, con, con mensajes muy ricas, palabras frescas del Señor, palabras muy profundas que ciertamente nos trae ayuda a todos nosotros. Nosotros estamos en el libro Vinculados en Amor, de la autoría del hermano Pedro Don, en la semana 2, cuyo título es Cristo es el primogénito de entre los muertos para en todo tener la primacía. Entonces nosotros tenemos aquí la continuidad del estudio de manera muy viva de la epístola de Pablo a los Colosenses, y la lectura bíblica de referencia es Colosenses capítulo 1 versículos 18 al 23. Esta semana es una excelente oportunidad para que nosotros hablemos hasta aún, claro, aplicando a nosotros mismos, pero para llevar también a los que están a cuidado nuestro, adolescentes, jóvenes, niños, matrimonios, personas que están en la red de cuidado, porque ella abordan con mucha claridad la salvación inicial y la salvación, la transformación de nuestra alma y hasta por fin la glorificación del cuerpo. Entonces, ella tiene muchos detalles acerca de este proceso de la salvación que el Señor está conduciendo a todos nosotros aquí. Por ejemplo, en el lunes nosotros ya comenzamos con base en Romanos 10, un capítulo que muchos de nosotros ya disfrutamos, ya conocimos, ya leímos algunas veces, pero siempre nuevo, un poco de la salvación inicial. Pero antes de esto, yo voy a leer siempre me gusta leer el primer párrafo del lunes, que es un resumen de lo que vamos a oír aquí hoy. El Señor quiere concluir su propósito de hacer Cristo encabezar todas las cosas. Por tanto, la iglesia necesita ser llena con la plenitud de Dios y conectar nuevamente a toda la creación con Él. El hecho de que Cristo sea la cabeza de la iglesia suscita en nosotros grandes responsabilidades, porque tenemos que llenarnos de vida por el fluir del río de la gracia. Debemos ser simples, sinceros y sin complicaciones para potencializar la edificación de la iglesia. Entonces podemos orar esta semana con esta oración al Señor. Señor, que pueda haber la responsabilidad que yo como miembro del cuerpo de Cristo tengo en la edificación de la iglesia, la necesidad de llenarme del río de la gracia, de tener la realidad de Cristo, la plenitud de Cristo en mi vida también, de manera simple, sin ninguna complicación, sin pensar, pero oír tu palabra, creer y practicar, y llevando también esta palabra a otros. Creo que esto puede ser nuestra oración. Bueno, entonces vamos a recordar aquí que en el Edén hubo la desconexión del hombre en relación con Dios. Dios quería estar próximo, entrelazado con el hombre, ser uno con el hombre, pero por el pecado, la desobediencia, ustedes recuerdan, el pecado entró en el hombre y hubo una desconexión. Entonces allí, en el momento en que el hombre desobedeció, el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, ellos se desconectaron de Dios. Y esto causó mucho daño al hombre, porque con la desconexión vino la mentira, la falsedad, los problemas entre los relacionamientos uno con los otros, las impurezas, injusticias, varias cuestiones que ofenden a la gloria, a la naturaleza y la santidad de Dios. Ahí Dios entonces cerró el acceso del hombre al jardín del Edén. El hombre y la mujer fueron expulsados del jardín del Edén, y allí cerró el acceso para ellos al jardín, excepto nosotros sabemos también que el camino al árbol de la vida fue cerrado. Del río aún fluía, perdón, del Edén fluían, del jardín del Edén fluían los cuatro brazos del río, como nosotros vemos descrito en Génesis 2:10. Entonces este río, para alcanzar a toda la tierra y todas las personas, no importa la situación en que ella se encuentre, es misericordia del Señor para nosotros. Entonces allí Dios nos muestra por medio de la figura del río que Él quiere alcanzarlo a usted, quiere alcanzar a las personas por medio de la palabra de la verdad, traer a las personas nuevamente a la verdad, a la realidad, a la conexión. Pero allí, cuando el Señor cerró el acceso al árbol de la vida, que es el mismo Dios, es la misma realidad de Dios, Él cerró, y nosotros vemos, conforme a la descripción en Génesis 3:24, que Dios tenía. Dios colocó querubines y una espada encendida que se movía para guardar el camino del árbol de la vida. Los querubines representan la gloria, la espada, la justicia de Dios,
y el encendido, el fuego, la santidad. 3 requisitos que el hombre perdió, por tanto no podía entrar más hacia Dios. Pero por medio de Cristo, la redención de Cristo, todo lo que Él hizo por nosotros nuevamente tenemos acceso a Dios que se había perdido. Esto es maravilloso. Y Romanos 10, Él nos trae un poco de esta salvación del Señor para nosotros. Entonces nosotros que estábamos totalmente distantes de Dios, sin ninguna conexión, por medio de Cristo que nos alcanzó, que este río maravilloso, este río de la gracia, Él nos trajo de regreso la verdad, la realidad, llenó de nuestra vida de sentido. Y esto es nuestra salvación, que nosotros tenemos que siempre alabar al Señor. Entonces dice en Romanos, la epístola de Pablo, Romanos 10:9, que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, seremos salvos. Entonces cuando usted confesó, es como si usted se hubiese sumergido en este río de la gracia y nuevamente tener acceso a la persona de Dios. ¿Está bien? Nosotros también podemos invocar el nombre del Señor, Romanos 10, 12 y 13, cuando decimos, oh Señor Jesús. Otro ejemplo, es como una tarjeta de crédito celestial cuya contraseña es, oh Señor Jesús. Cuando invocamos, inmediatamente entramos y tenemos las riquezas celestiales. Y nosotros los que creemos, nosotros podemos anunciar estas buenas nuevas, anunciar el Evangelio, anunciar aquello que Dios hizo en nuestra vida para otros también, que esto está en Romanos 10:13. El 14 es el énfasis de la predicación. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio. Espero que usted sea esta persona que recibió la salvación y también anuncia a otras personas, y por tanto delante de Dios, delante de los hombres, usted está en este versículo, incluido en este versículo, cuán hermosos son los pies. También tenemos la referencia a Nicodemos relacionada a la salvación. Nosotros también podemos, el Señor le dijo a él con base en Juan capítulo 3, Nicodemos, ustedes necesitan nacer nuevamente del agua y del Espíritu. Nicodemos no entendió. Algunos dicen inclusive la doctrina sobre la reencarnación. Usted se reencarna, es carne de nuevo. Entonces el Señor está dejando claramente aquí, mostrándonos de manera muy clara que usted necesita nacer del Espíritu. El Espíritu tiene que ser regenerado. Usted tiene que recibir una vida diferente, una nueva vida dentro de tu Espíritu. Y esta es la vida divina que nosotros recibimos cuando creímos en Él. Entonces la reencarnación no tiene sentido, no es suficiente para la transformación y salvación del hombre. Y en este Espíritu usted tiene acceso a las riquezas de Dios. Y a partir de allí usted comienza entonces, Dios comienza a trabajar en usted. Usted no se detiene en la salvación inicial, se desarrolla esta salvación a lo largo de toda su vida. Esto también vemos en el día martes. Cuando usted fue salvo, usted pasó a ser miembros del cuerpo, hijo del Señor, miembro del cuerpo del Cristo. Hay algo orgánico entre los miembros. Cada uno que recibió al Señor como su Salvador pasó a ser hijo y miembro del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros no somos más individuales. Usted no puede pensar solo en usted mismo, en su vida, en sus propios intereses. Usted tiene que recordar que es miembro de una familia. Usted es parte de un reino. Usted es ciudadano de un reino. Usted no es más una persona, un individuo ajeno a la iglesia. Usted es un miembro del cuerpo de Cristo, por tanto conectado conmigo, con los hermanos y hermanas que recibieron la vida divina también. Y esto es maravilloso porque en vez del individualismo que prevalecía hasta entonces con la desconexión, usted tiene enemistad, odio, hay relaciones negativas, son resultado todo del trabajo del enemigo del Señor. Envidia, celos, maledicencias, pero en la cruz Cristo terminó con todos los elementos negativos. Entonces Él quitó la pared de división, Él terminó con eso. Esto es muy importante. Nosotros tenemos que percibir, y esto ya es un trabajo también de nuestra salvación, que nosotros somos un solo pueblo. Recuerden, también aquí hace mención de esto, de judíos, griegos, que habían mucha segregación entre ellos, pero la Biblia deja claro, y este es un ejemplo para nosotros, que en Cristo no hay división. Entonces esto
Esto para reforzar un poco más este punto. La cuestión del nuevo hombre. Entonces Dios, por medio de Cristo, creó un nuevo hombre. Este nuevo hombre no es individualista, es colectivo. Entonces todos nosotros estamos trabajando en la edificación del cuerpo de este nuevo hombre. Hay varios aspectos aquí que nosotros podemos disfrutar también, pero el hecho, al final, dice, del esplánquino de Cristo, la compasión, el amor, la dedicación que nosotros tenemos uno por los otros, y esto viene de la vida que nos une por medio de Cristo, y esto obviamente engendra el edificio, la edificación de la iglesia. El día miércoles, continuando en este proceso de edificación, nuestro espíritu fue salvo, regenerado, nacimos de nuevo, recibimos la vida del Señor dentro de nosotros, fuimos insertados en el cuerpo de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, somos familia, ciudadanos del reino, y Dios quiere continuar trabajando con nosotros. En el espíritu, aquí dice que en el espíritu estamos conectados con Dios. Aquí nuestra dificultad es nuestra alma. Entonces aquí dice así, nuestra dificultad está en permitir o no que este fluir del agua de la vida penetre en nuestra alma para proporcionarnos transformación. Usted no siente que necesita transformación, aún siendo salvo, aún cristiano, aún teniendo la vida de Dios dentro de usted. Usted no cree que necesita transformación. ¿Por qué nosotros aún cometemos algunos pecados? ¿Por qué nosotros aún con la claridad de que nosotros somos colectivos, a veces nosotros actuamos de manera individual, criticamos a los otros, juzgamos a los otros, porque nuestra alma está bajo transformación, nuestro espíritu fue salvo, son las tres partes, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue salvo, pero el alma existe y aún necesita ser transformada. Entonces, aquí nos muestra un poco que esta puerta de nuestra alma está conformado con este siglo y la puerta del alma está cerrada. Entonces, ¿qué hacer para abrir la puerta del alma? Para que ella, aquello que está en su espíritu, también entre en su alma, inunde su alma con la vida de Dios. Que este fluir no esté restringido al espíritu, sino que alcance su alma, que es, nosotros tenemos tres ítems en el alma: mente, voluntad y emoción. Entonces, ¿cómo hacerlo? Vamos a ver, el acceso aquí es por la mente. Entonces, su alma tiene tres partes: mente, voluntad y emoción. Y el espíritu consigue entrar en la puerta de la mente. Ahora, de la parte del espíritu, el espíritu también podemos dividirlo en tres partes: comunión, intuición y conciencia. Entonces, la parte del espíritu es la conciencia que hace este acceso, este vínculo con la mente, que es la parte del alma. Entonces, la conciencia es responsable para establecer esta comunicación con el alma, que es lo que yo recién hablé. Entonces, es importante que usted renueve su mente, trabajar en su mente, buscar que su mente sea llena del Espíritu, colocar su mente en el Espíritu, por medio de la palabra del Señor, por medio de la inmersión en la palabra, por medio de invocar el nombre del Señor. Y así, poco a poco, su emoción, su mente, voluntad y emoción van a estar llenas del Espíritu. Aquí dice un poco del ser humano, como alguien es emocionalmente débil, cuando es desconectado con Dios, está susceptible a depresión, angustia. Usted no siente esto. Todo esto es carencia de la vida de Dios. Todo esto es un alma que sufre la desconexión. Y cada vez que usted se vuelve al Espíritu, usted está ávido de la palabra, está buscando la palabra, alimentándose, amando, invocando el nombre del Señor, hablando y cantando los himnos, en fin, ejercitando su espíritu. Su alma pasa a ser inmersa, llena de la vida de Dios, llena del río de la vida. Por eso es importante, aquí hay un ejemplo muy bueno, que nosotros necesitamos abrir espacio para que Cristo. Entonces Cristo no solo habita en nuestro espíritu como un huésped, sino que Él mora en nuestro corazón, Él vive en nuestro corazón, tiene acceso a todos los espacios de nuestra casa. Entonces nosotros necesitamos hacer esta oración: Señor, yo no quiero que usted esté restringido a mi espíritu, quiero que usted habite en todo mi ser, yo abro todo mi ser a ti, no solo mi espíritu, sino también mi mente, voluntad y emoción estén sujetas a ti, que el Señor sea el dueño de esta casa. Y ahí terminando este trecho
del día miércoles, la palabra, este proceso que hablé con ustedes, cuando Cristo gobierna, nosotros podemos orar, Señor, gobierna mis pensamientos, mi emoción. Algunos tengan problemas con los pensamientos, con la emoción, con la voluntad, pero es difícil de lidiar por Dios, pero nosotros podemos orar y utilizar la palabra. La palabra es el vehículo que nos trae la persona de Dios, que nos trae el gobierno de Dios, que trae los nutrientes como la sangre, como la corriente sanguínea que distribuye esto para nosotros. Entonces nosotros necesitamos ser ávidos por la palabra, por medio de, así podemos alcanzar la gracia. Bueno, el día jueves, reconectados de Dios en el plano de la nueva creación. Aquí habla lo siguiente: la transformación es lenta. Entonces a veces quedamos desanimados. ¿Por qué no soy transformado? ¿Por qué aún pienso en esto, hago aquello? La transformación es lenta, porque eso todos los días tenemos la inmersión diaria, tenemos el alimento diario, tenemos los versículos aquí de referencia para orar y leer. Nosotros tenemos la comunión uno con los otros, en fin. Tenemos instrumentos que el Señor nos dio, el PAC de perfeccionamiento, el CEAPE también que está perfeccionando. Tenemos varias formas para que nosotros aceleremos, para que nosotros intentemos buscar que esta transformación sea más constante, sea más sólida en nuestra vida. Y toda esta transformación es un trabajo del Señor, hacer con que Él restaure la conexión entre el hombre y Dios, entre usted y Dios. Entonces, en verdad, Dios quiere que usted esté 100% conectado con Él. Hoy, en su día, usted consigue estar 100% conectado. No, yo no consigo, porque yo soy limitado, pero cuanto más nosotros trabajamos en esto, más conectados, más uno seremos con el Señor. Entonces, este es el deseo del Señor. Él no hace esto en el plano de la antigua creación, sino en la nueva creación, en el Espíritu. Entonces, es un proceso metabólico, como una persona de bebé adulto, toma tiempo, es mucho trabajo, exige alimentación, dieta, pero este es el corazón de Dios. Y aquí, con base en Efesios 3:19, aquí dice lo siguiente: y conocer el amor de Cristo que excede a todo entendimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Este es el corazón del Señor, que usted sea lleno de toda la plenitud de Dios, todo el vacío que está en su emoción, todo el descontrol emocional, todo el problema en su mente, todo pensamiento que no está sujeto a Dios, toda la voluntad que no tiene gobierno, necesita ser tomada de la plenitud de Dios, de la persona de Dios, de los atributos de Dios. Este es un proceso de transformación. Y este versículo aquí, tomar, tiene una traducción que es ser llenados hasta la tapa, hasta no poder llenarlo más, hasta la plenitud. Entonces, ser transformados implica estar llenos de toda la plenitud de Dios. Cuando esto ocurre, el Señor entonces volverá. Y nuestro cuerpo será transformado también en un cuerpo de gloria. Aquel día toda la creación será reconectada. Pero esto realmente solo va a suceder cuando nuestra alma esté alineada, reconectada con Dios. Y ahí, claro, si nosotros tenemos la plenitud, ¿quién gobierna? ¿Quién tiene la primacía? Cristo. Él es el primogénito. Él tiene la primacía en nuestra vida. Nosotros hacemos lo que Él determina. Y esto es un misterio de la voluntad de Dios. Es muy importante nosotros tener claridad de este misterio. Estaba oculto, pero el Señor nos ha revelado a nosotros. ¿Qué Dios quiere? ¿Por qué Él está transformándolo a usted y a mí? ¿Por qué está hablando su palabra? Porque Él tiene un deseo. No solamente que usted sea lleno de Él, una persona llena de la vida de la plenitud. Que Él quiere que con esto Cristo gobierne. Todas las cosas sean encabezadas en Cristo. Este es el misterio. Entonces, nosotros somos saturados para esto. Todo converge en Cristo, todo es encabezado en Cristo. Por eso que el título de esta semana es que Cristo tenga la primacía. Este es el corazón de Dios. Cristo fue dado a la iglesia para encabezar por medio de ella todas las cosas. Entonces, hoy Él está haciendo por medio de la iglesia esto. Y nuestra función, ¿qué debemos hacer nosotros? Es edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, es crecer juntos aquí. Y ya entrando un poco en el jueves, la parte final,
del jueves al viernes. Cada uno de nosotros es responsable por la edificación, porque la iglesia es edificado cuando cada miembro hace su parte. Vea cuán importante es usted en el proceso de la edificación de Cristo, entrelazándose en amor. Por eso servimos juntos. Este entrelazar es la justa cooperación de cada miembro. Cuando sea mayor el entrelazar entre los miembros, mejor será el tejido resultante. Y en el día viernes, ¿cómo edificar el cuerpo de Cristo? ¿Por qué usted es perfeccionado? ¿Por qué usted está pasando por este proceso de transformación? Porque usted tiene esta función en su servicio, donde usted sirve la iglesia, cómo usted funciona, si usted es evangelista, si usted cuida de los niños, trabaja con los adolescentes, jóvenes, con las hermanas conectadas, con los hombres de oración. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo, todo con vista a la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo Cristo? ¿Cómo es que la edificación del cuerpo es hecha? Por medio de sus dones. Usted tiene por lo menos un don. Cuando usted ejercita, trabaja este don, sirve al Señor, esto engendra la edificación. Aquí habla de los dones, profecía. Nosotros podemos dividirlo en tres categorías, tres grandes categorías. Primero, el ministerio. Cuando el don es ejercitado, lleno de gracia, se torna un ministerio. Entonces nosotros podemos dividir en ministerios de las riquezas, primero de la palabra, después de servicios y después de las ofrendas de riquezas materiales. Este es el trípode. Aquí habla de la importancia de ofrendar, que nosotros servimos juntos, de evangelizar, puedo orar por usted, colportaje. Aquí también un poco que es indicado. Todo esto hace con que que nosotros recibamos la vida de Dios. Cuando más recibo, cuando más oro por la persona, llevo más esta palabra, más yo estoy lleno de la sustancia de Dios. Aquí habla también, el encabezar de Cristo ocurre porque Él se torna nuestra constitución. Entonces, al final de los tiempos, la iglesia será la plenitud de aquel que todo lo llena en todas las cosas. Esto está en Efesios 3, 1, 23. Capítulo 1, versículo 23. Repleta de personas llenas de Cristo. Dios llenará toda creación con Cristo. Lleno de Cristo. Usted sirve, usted está transformado. Usted busca al Señor. Y esto va llenándote, hasta la tapa, hasta no tener más espacios. De tanto que Cristo tiene usted. Entonces, toda la creación será llenada con Cristo. Y este Cristo, ahí también haciendo una conexión ya con el sábado, Él tiene la primacía con base en Apocalipsis. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Miren qué interesante. El alfa, nada hay antes de Él. Entonces, Él es el primero. No hay nada que esté antes de Él. El principio, Él es el origen de todas las cosas, es la realidad de Dios. Entonces, en todo dependemos de Cristo. Con base en el plan de la creación, Él es el primero y el principio de todo. Entonces, en la resurrección Él fue el primero, resucitó, Él es el primero de la nueva creación. La antigua creación, Adán. La nueva creación viene por medio de Cristo. La iglesia es la nueva creación. Yo y usted hacemos parte de la nueva creación. Y en la iglesia, Él tiene el primer lugar. Él es el principio, Él tiene la primacía. Él es la cabeza del cuerpo. Aquí también nos habla en la creación. Estuvo la desconexión. Pero en el nuevo hombre hay conexión. Nuevo comienzo, gracias al Señor. Entonces un poco de lo que habla el día viernes, el sábado. En Cristo reside toda la plenitud continuando. Entonces Cristo tiene la primacía tanto en la antigua como en la nueva creación. Y la plenitud habla con relación a la realidad, la naturaleza, los atributos de Dios. Él llena la nueva creación para después alcanzar la vieja creación también. Entonces, la creación antigua, inclusive a ella misma, con base en Romanos 8 y 9, que dice así: la ardiente expectativa de la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Entonces Dios, este trabajo que Dios hace en mí, en usted, tiene un objetivo de libertar a la vieja creación de los efectos del pecado, de la desconexión. Entonces vean la importancia de la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Aquí también nos habla
Un ejemplo acerca de la plenitud es del sol. Nosotros ya vimos este ejemplo. Entonces el sol representando a Dios. El sol, yo no consigo tocarlo por la gran temperatura que ella tiene. No consigo llegar cerca. Pero yo disfruto de la luz y del calor por medio de los rayos que nos llega a nosotros. De la misma manera, Cristo es el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios. Él trae la plenitud de Dios. Él está allí, pero Cristo trae la plenitud usando la figura del sol, los rayos solares, la luz y el calor, trae la persona, la esencia de Dios hasta nosotros. Entonces Cristo es este canal y nosotros necesitamos entonces un resultado de esta salvación, ya comenzando la salvación inicial ya, y yendo al final, después que todo lo que Cristo hace en nuestra vida, la salvación, plenitud, llenándonos, es que nosotros seremos hijos maduros y tendremos la filiación. Entonces, este grupo en la iglesia, que infelizmente no son todos, que se dedican, que están percibidos, que están sujetándose al transformar del Señor, pero que optaron por este camino, que son trabajados por el Señor, ellos hacen parte de Sion, la parte fuerte de la iglesia, los guerreros del Señor, aquellos que van a luchar juntos en la venida del Señor, serán arrebatados también, porque ellos están llenos de Cristo, su alma está llena de Cristo. Y también, por tanto, al final el cuerpo será glorificado y serán resucitados en gloria, serán llevados juntos por el Señor. Y el domingo es una palabra de alerta. Muy importante la palabra del domingo, inclusive una ayuda a matrimonios que vamos a ver ahora. Es claramente este domingo los ataques del enemigo a la mente. Por un lado tenemos el deseo del Señor de salvarnos, de llenar nuestra mente, que es la parte importante del alma, que da acceso al Espíritu, de renovar nuestra mente, dejar que ellas sea simple, un canal sin obstrucciones. Pero aquí hay una alerta muy importante. La alerta es, nosotros no podemos guiarnos por los padrones humanos, por la cultura humana, por la filosofía humana, sino por la vida del Señor. Entonces, Pablo utilizó un término. Muchos le acusaban a él de tener un comportamiento mundano, pero él respondía, por tanto andando en la carne, no andaba según la carne. 2 Corintios 4 habla que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, anulando sofismas. Este término arma se refiere a la palabra, que es poderosa en Dios para destruir fortalezas y sofismas. Entonces Satanás quiere confundir nuestra mente, nos lleva a las fortalezas, a sofismas, a confusiones. Y la palabra profética anula el poder, el efecto que Satanás quiere tener en nuestra mente. No lo corrompe. Él quiere corromper, traer rebelión, traer cuestiones. Esto es un engaño. Por esto es importante la inmersión en la palabra. Nosotros ser simples y no dejar que Él prevalezca en nuestra mente. Aquí hay un ejemplo de un matrimonio que está ofendido, comienza a razonar, viene rabia, indignación, malos pensamientos negativos, aún empeora más. Ladrillo sobre ladrillo va creando la fortaleza, va engendrando toda aquella fortaleza impenetrable. Pasan días sin conversar en el matrimonio y algunos infelizmente tienen este sentimiento y se van así al cajón. Los hermanos también critican el hablar actual, lo que el Señor está haciendo entre nosotros, muchos argumentos, pero el resultado es insumisión. Todo esto el enemigo quiere crear fortalezas para quitarnos de un vivir sincero. Hay un versículo importante que voy a leer aquí. 2 Corintios 1:12. Les ruego a ustedes que están oyéndome que lean con cuidado y detención y oren versículos. Nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, de que con santidad y sinceridad, grave estos dos términos, sinceridad y santidad de Dios, no con sabiduría humana, mas en la gracia divina, hemos vivido en el mundo y más especialmente con ustedes. Estas palabras, santidad y sinceridad, ellas pueden ser traducidas para simplicidad y sinceridad. Ellas están en oposición a la sabiduría humana. Que nosotros también podamos, que esta
esta sea nuestra realidad como fue la de Pablo. Nosotros no vivimos con base en nuestra vida humana, sino que vivimos en simplicidad y sinceridad de corazón. Y sinceridad. Nosotros no estamos para juzgar a los otros, para criticar, solo ver problemas. Esto engendra muerte. Hasta es más difícil que lidiar con el pecado, nosotros salir de la muerte. Aquí el hermano Pedro habla de su experiencia, que él percibió que allí, cuando nosotros juzgamos, criticamos, nosotros estamos en la posición de juez, en el lugar de Dios, apuntando el dedo a los hermanos. Entonces vamos a renunciar a la posición de jueces. No dejar la muerte invadir nuestro corazón, sino actuar de manera simple y tranquila, dejando que el río de la gracia nos limpie, nos quite toda complicación. Esta es una alerta para cerrar esta semana que merecen toda nuestra atención. Que el Señor continúe la salvación, trabajando la salvación en usted y usted la lleve de manera tranquila, con corazón puro, simple, creyendo y recibiendo la palabra del Señor para usted. Nos vemos en otra oportunidad. Que el Señor bendiga en esta semana.